La DJI Action 4 ha vuelto a ser tendencia en este 2026 y he visto un aluvión de compras de esta cámara y la verdad es que no me sorprende. Esta es una cámara con unas prestaciones increíbles y que ha bajado muchísimo de precio. Y lo más importante es que aún se puede conseguir nueva en la tienda. Y la Action 4 creo que es un punto de partida muy bueno para entrar en el mundo de las cámaras de acción. Si estás pensando en ir por una DJI Action 4, de una vez te digo que no lo dudes más. Y si acabas de comprar la tuya, quédate en este video, porque no solamente te voy a contar lo bueno y lo malo de esta cámara, sino también algunos tips que desde mi experiencia son muy útiles y te ayudarán a sacarle mejor partido. Esta cámara salió en agosto del 2023, ya hace un buen tiempo, y muchas veces me preguntan si sigue valiendo la pena hoy en día. Ya lo he dicho muchas veces en mis redes sociales, pero te lo repito, para mí es la mejor cámara que puedes conseguir nueva de la tienda hoy por hoy. Es que vamos, la DJI Action 4 por lo menos para mí es una de las mejores cámaras en cuanto a calidad de imagen en el modo completamente automático. Incluso mejor que la Action 5 y capaz que la 6. Estamos hablando de una cámara que tiene 4K a 120 FPS, tiene un perfil logarítmico, el D-Log-M, a 10 bits y todo eso por menos de $200. Además está linkeada al ecosistema amplio de DJI que ha crecido bastante desde que salió la Action 4. Por lo tanto puedes conectarles micrófonos de la marca como estos DJI Mic Mini directamente a la cámara a través de Bluetooth. Cuentas con una amplia variedad de accesorios de todo tipo para tu cámara y además es retrocompatible, es decir, los accesorios como baterías y demás gadgets que puedan tener la Action 5 y la Action 6 le van a servir a la Action 4. Y la duración de la batería es muy buena y es incluso superior a otras cámaras de la misma época en que salió esta Action 4. Hablemos claro, ¿es perfecta? No. Si comparamos la Action 4 con sus hermanas más modernas, es decir, la Action 5 y la Action 6, podremos notar sobre todo en tomas nocturnas que se queda un poco corta, pero no lo hace del todo mal. Yo he grabado en condiciones complicadas de luz y saca clips muy utilizables. Y con algo de ingenio para encontrar una luz artificial que te pueda ayudar a resolver, creo que es bastante útil. En las cosas buenas te decía que la duración de la batería es bastante buena. Sin embargo, DJI aumentó la capacidad de las baterías en las nuevas generaciones. ¿Esto puede ser un factor decisivo para comprarla o no? Sinceramente creería yo que no. En especial porque la autonomía es bastante buena y solamente si eres una persona que está demasiado obsesionada con los miliamperios hora de cada batería, puede que esto te dé un poco de dolor de cabeza. Pero no te preocupes porque las baterías de la Action 5 y la Action 6, como ya te mencioné, son compatibles con esta Action 4. Ahora, la mayor debilidad, y lo pongo muy entre comillas, es el tema de los micrófonos. Sinceramente a mí no me parece un punto débil, especialmente porque yo suelo grabarme a mí mismo, es decir, solamente estoy hablando yo frente a la cámara y solamente necesito un micrófono, que eso es precisamente la cantidad que se pueden conectar de forma inalámbrica a la Action 4. Generaciones posteriores como la Action 5 y la Action 6 se permitía la conexión de dos micrófonos vía Bluetooth. En este caso de la Action 4 únicamente se puede utilizando el receptor del usar dos micrófonos. Siento que este último punto negativo es más creado por cómo ha evolucionado la industria, el marketing y el mercadeo de esta clase de dispositivos, más que por una falla como tal de la cámara. Y es el tema del almacenamiento interno. No, la Action 4 no tiene memoria interna y requieres de inicio una tarjeta micro SD. ¿Es un factor que me impediría comprar esta cámara? Claramente no. Simplemente hay que ser un adulto responsable de comprar una tarjeta micro SD de alta velocidad y ya está, se acabó el problema. Al final vas a terminar comprando una o tendrás alguna por ahí dando vueltas en tu casa. Yo utilizo estas de PNG hace rato en todas mis cámaras. Concretamente te recomiendo que compres una memoria de 256 GB o en su defecto dos de 128 que van a ser más que suficientes. El enlace de todo esto te lo dejo en la descripción del video.
Ya te conté todo lo bueno y lo malo de esta cámara, al menos desde mi visión. Pero en este tiempo de uso con esta Action 4 he aprendido bastantes cosas para sacarle mejor partido y te las voy a decir ahora mismo. Lo primero es no obsesionarse con la grabación cinemática y con usar sí o sí el D-Log-M. Si no sabes colorizar, no te pongas más trabajo. No te pongas a inventar lo que ya está inventado. Te lo dije hace un rato, la Action 4 para mí es una de las mejores cámaras en el modo completamente automático en cuanto a calidad de imagen. Créeme, llevo más de 2 años utilizando la Action 4 y el D-Log-M, salvo para algún review o alguna prueba en específico, no lo he usado y podría contar con los dedos de las manos y me sobrarían las veces que he grabado en perfil logarítmico. Segundo consejo y muy importante, no grabes todo en 4K a 60 FPS. Esto es algo que he notado mucho y que hay mucho ruido en redes sociales al respecto, que le pasa principalmente a los novatos. No se necesitan los 60 FPS, con 30 es más que suficiente. Usa los FPS necesarios dependiendo de la situación que vayas a grabar. ¿Vas a hacer una pequeña cámara lenta? Está bien, utiliza los 60 FPS para hacer ese efecto. ¿Vas a grabar una cámara súper lenta? Utiliza los 120 FPS. ¿Vas a grabar una toma estática hablando a cámara como es este caso? Utiliza los 30. Y hablando de grabar con intención, yo sé que el mercado actual nos ha metido la idea de que los sensores cuadrados son lo último en guarachas para grabar en perfil horizontal y en perfil vertical al mismo tiempo y poder adaptar para distintas redes sociales. O sea, sí ayuda, pero existe el 4/3 en el caso de DJI hace muchísimo tiempo y por ejemplo GoPro desde hace también varias generaciones había puesto el 8/7. Así que si sacas contenido para TikTok, para Instagram, pero también grabas para YouTube, puedes grabar tu material en 4/3 y simplemente reencuadrar para sacarlo en la plataforma que quieras hacerlo. Usa tu Action 4, conócela y aprende cómo utilizarla para ir mejorando. El primer día que la saques de la caja no vas a hacer cine, todo es un proceso. Y por cierto, puedes tener referentes que ves en YouTube, que ves en TikTok, pero no te compares o no trates de ser ellos. Busca tu propio estilo, busca tu forma de grabar, busca la forma en que te quede a ti más cómodo y verás que con el tiempo vas a ir progresando. Si quieres aprender más a profundidad cómo sacarle más provecho a tu Action 4, tengo un video ya en mi canal en el que te explico a detalle cada uno de los errores más comunes que cometen principalmente los novatos. Ve y échale un vistazo, por acá en pantalla te está apareciendo una tarjetica con el enlace y también te lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Entonces, ¿compraría una DJI Action 4 en pleno 2026? Por supuesto que sí. Detesto el término calidad-precio que utilizan muchos youtubers para referirse a distinta clase de productos, pero por menos de $200 creo que no se consigue ninguna cámara mejor nueva en el mercado hoy por hoy. La Action 4 es la reina en ese aspecto. Si es tu primera cámara de acción, es una compra muy inteligente y un excelente punto de partida. Ya tienes experiencia en la grabación de video o con las cámaras de acción y quieres complementar tu equipo, esta es una muy buena opción sin gastar una fortuna. Si este video te sirvió, no olvides suscribirte al canal porque acá seguimos probando cámaras, gadgets y distintas herramientas desde una perspectiva real, sin exageraciones y pensando siempre en el usuario real que está al otro lado y que compra estos productos. No siendo más de mi parte, nos vemos en el siguiente video.